pie, vamos a Gálatas capítulo 3. Estamos estudiando los domingos por la noche el libro de Gálatas, versículo por versículo. Y esta noche estamos terminando el capítulo 3, en Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer 3 versículos en nuestro pasaje. Vamos a estar tocando de versículo 15 a versículo 25. Pero solamente vamos a leer versículos 23, 24 y 25 de capítulo 3 en Gálatas. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 23, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Ayo. Vamos a orar. Señor, gracias por este libro de Gálatas. Yo pido, Señor, que en este tiempo de buscar en tu palabra, que tú le enseñes algo que podemos aprender, aplicar y practicar. Señor, que podemos estar atentos de lo que tú tienes para nosotros esta noche. Señor, yo pido que tú hables por mí para explicar este pasaje que Pablo le está enseñando, no solamente a las iglesias de Galacia, pero también a nosotros como iglesia y como cristianos. Y Señor, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. Aquí en capítulo 3 estamos viendo que Pablo está hablando sobre el propósito de la ley. Estamos viendo que Pablo está refiriendo al Antiguo Testamento aquí en este capítulo 3. Y ahora en este pasaje del versículo 15 al versículo 25, le está explicando a la iglesia de Galacia sobre la ley. ¿Qué es el propósito de la ley? Y lo que Pablo se refiere es la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Para que ellos entiendan, obviamente que vamos a hablar un poquito más, que ellos no estaban debajo de la ley. Y él está tratando de explicarle a ellos para que ellos entiendan el propósito de la ley. Esta noche vamos a hablar sobre qué es el propósito de la ley del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, porque eso que Pablo está hablando en este pasaje. Cuando nosotros hablamos más personal sobre las leyes, hay leyes que nosotros sabemos y también pensamos por qué. ¿Cuántas leyes están en tu mente del gobierno que tú dices, ¿por qué el gobierno tiene esta ley? ¿Qué significado tiene esta ley en mi vida? ¿Por qué yo tengo que cumplir con la ley del gobierno? A veces la ley, pensamos que la ley no aplica a nosotros. Y nosotros estamos viendo hoy en día, no solamente aquí en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos, que hay leyes que nosotros preguntamos ¿por qué? ¿Qué ellos estaban pensando cuando hicieron esa ley? Cuando fuimos niños, tuvimos leyes en la casa. Y a veces como niños y jóvenes, nosotros pensamos, ¿por qué tenemos esa ley en el hogar? Porque ellos no piensan que nosotros estamos tratando de protegerlos a ellos, a enseñarnos, ¿verdad? A ellos. Y ellos piensan, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá no me deja a mí tener un teléfono? ¿Verdad? Los niños de mi casa me preguntan, ¿por qué yo no dejo tener un teléfono? ¿Por qué mi mamá no me deja pasar tiempo en la computadora? ¿Por qué no deja hacer diferentes cosas en la casa? Yo sé que ustedes tienen diferentes leyes que tú tenías para sus niños y
y sus niños preguntaban a veces, ¿esa ley es para mí o para mi hermana? Esa ley no aplica a mí, ¿verdad? Porque no tengo pelo. ¿Por qué hay tanto pelo en la lavamanos? Pues a mí no me puedo mirar, porque no son míos, ¿verdad? Cuando se llena de todo el pelo y tú tienes que ahí para allá abajo buscar todo, arrastrar todo el pelo para atrás y después a separarlo. Y si este pelo tiene muchos rizos, yo sí, es tuyo. Ahora que Mati está, el pelo de ella un poquito más straight, ¿verdad? Lacio, que ella está culpable ahora también. Pero hay leyes en nuestra casa que nosotros también rompemos, ¿verdad? ¿Cuántos rompieron las leyes en su casa? Cuando digo... Pero no tan rápido, Alex. Alex, antes de que yo termine esa pregunta, ya estaba yo. Pero todos nosotros, cuando hablo de leyes, son las reglas que los padres tienen en su casa, que todos nosotros a un tiempo rompemos y a veces pensamos, ¿por qué mi mamá hizo una ley así? Hay leyes en las escuelas que tú piensas, ¿por qué? ¿Por qué mi maestra puso esa ley? ¿Por qué yo tengo que hacer asignaciones? ¿Por qué yo tengo que hacer este examen? ¿Por qué? Hay leyes en tu trabajo. ¿Por qué yo tengo que llegar a las 8 de la mañana? ¿Por qué no a las 8:05, a las 8:30? Hay leyes, ¿verdad? Si viene un minuto tarde, pues te dan 2 o 3 veces, no sé cuánto en tu trabajo te dan para hacer tarde. Después de 3 veces, pues después tú vas a ser tarde por un tiempo largo, ¿verdad? Que significa que no te necesitan más, ¿verdad? Pero hay leyes también en el trabajo. Hay leyes que tú dices, esa ley es viejo y no pertenece a nosotros hoy en día. Y Pablo tuvo esa misma conversación con las iglesias de Galacia sobre qué es el propósito de la ley de Moisés. ¿Y qué para nosotros hoy, como cristianos? Y esta noche es posible que tú pienses lo mismo. ¿Qué significa las leyes del Antiguo Testamento? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir? ¿O por qué nosotros leemos el Antiguo Testamento si nosotros no estamos bajo de la ley? Y que el Antiguo Testamento aplica a nosotros hoy en día. Y eso que queremos pasar un tiempo hablando. Pablo estaba enseñando a la iglesia de Galacia que ellos fueron justificados por fe en Cristo Jesús. Y gracias a Dios que nosotros también somos justificados por fe en Cristo Jesús. Amén. Pero también Pablo le estaba recordando a la iglesia, y vamos a repasar el capítulo 3 bien rápido para que entienda el capítulo completo. Primeramente Pablo le dice que ellos recibían el Espíritu Santo por oyendo de la fe. Y vemos eso en versículo 1 al versículo 5. Mira versículo 2, bien rápido, capítulo 3, versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? También Pablo en este capítulo 3, le dice que los herederos de Abraham fueron los que tenían fe. Y hablamos sobre eso la semana pasada o semana anterior. Vemos eso en versículo 6 hasta versículo 9. Después Pablo le dice que los que seguían la ley estaban bajo una maldición. Y vemos eso en capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Vemos también que Cristo redimió a ellos de la maldición de la ley y que los gentiles también podían recibir el Espíritu por teniendo fe
en Jesucristo. Y eso lo vemos, hablamos semana pasada en versículo 13 y versículo 14. Ahora, durante que Pablo estaba hablando sobre esta ley, sobre la ley, Pablo esperaba que ellos iban a tener preguntas. Ellos hablando a ellos en su mente, hablando sobre la ley, Pablo pensaba, cuando yo empiezo a hablar sobre la ley, ellos que están a frente de mí van a tener preguntas sobre la ley. Pregunta como, ¿qué propósito tenía la ley? ¿Qué propósito tenía la ley de Moisés, el Antiguo Testamento? Otra pregunta, ¿qué relación tenía la ley con la promesa de Abraham? La promesa sabemos que era padre de muchas naciones. Y nosotros hoy en día quizás tenemos preguntas sobre la ley. ¿Cómo? Nosotros hoy en día, cuando pensamos sobre la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, las preguntas que nosotros tenemos es, ¿qué valor tiene la ley, el Antiguo Testamento, para nosotros hoy en el 2016? Otra pregunta puede ser, ¿por qué todavía tenemos que estudiar la ley? ¿Por qué nosotros estudiamos el Antiguo Testamento en la iglesia? ¿Por qué nosotros predicamos todavía el Antiguo Testamento? Ahora que nosotros no estamos bajo de la ley. Si nosotros como cristianos no estamos bajo de la ley del Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros predicamos? ¿Por qué nosotros enseñamos el Antiguo Testamento? Quiero compartir 3 versículos bien rápido y pues seguimos. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros como cristianos hoy en día no estamos bajo de la ley del Antiguo Testamento de Moisés. Nosotros estamos bajo la gracia, como dice en Romanos. En Gálatas capítulo 5, versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo de la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tenemos que entender que la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, fue dado a la nación de Israel y no a los cristianos. Cuando Cristo murió en la cruz, Él puso el fin a la ley del Antiguo Testamento. La pregunta es, si no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, ¿qué ley nosotros estamos hoy en día? Si nosotros no seguimos la ley de Moisés, pues, ¿qué ley nosotros en 2016 seguimos? Ahí en Gálatas capítulo 6, vamos allá un momento, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice esto, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de quién? De Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Vamos a buscar para entender qué es la ley de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 22 para ver qué es la ley que nosotros seguimos aquí en 2016. Mateo capítulo 22. Versículo 36. Mateo 22, empezando en versículo 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo o toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y después dice en versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estas preguntas que estoy hablando, estas contestaciones están en nuestro pasaje. Y yo estaba preguntando, y le pregunté a Sonia esta tarde antes del servicio, y no tenemos tiempo para estudiar esto un poquito más, pero la pregunta es, si nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, ¿nosotros estamos bajo de los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos están bajo de la ley de Moisés. Si nosotros no estamos bajo de la ley, pues significa que podemos matar, robar, porque no estamos bajo la ley de Moisés. Interesante que en el Nuevo Testamento, y no quiero salir del pasaje, pero en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, Jesús habla y menciona los mandamientos, y Pablo menciona los mandamientos. Él menciona 9 de los mandamientos, un mandamiento que no se menciona en el Nuevo Testamento, y es el mandamiento de reposo, el sábado. El único mandamiento que no se menciona, que yo entiendo, en el Nuevo Testamento. Pero sí, los mandamientos se refiere en el Nuevo Testamento para nosotros seguirlo como guía en nuestra vida. Y maybe un día podemos entrar en eso un poquito más y decir por qué nosotros todavía seguimos los 10 mandamientos. Pero vamos a seguir con nuestro pasaje. Esta noche vamos a ver primero qué es el propósito de la ley. Número 1, queremos saber que la ley fue para la nación de Israel. Cuando estudiamos la ley de Moisés, tenemos que saber y entender primeramente, número 1, que la ley fue para la nación de Israel. Tenemos que entender que el propósito de la ley no fue para cambiar las promesas hechas para Abraham. Mira lo que dice en capítulo 3, en nuestro texto. Gálatas capítulo 3, y vamos a versículo 15 hasta versículo 17. Dice versículo 15, hermanos, habló en términos humanos, ¿verdad? Habló. En términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo, porque simiente está en singular, hablando sobre una persona. Vemos que en versículo 15, una vez que un pacto es confirmada, ni el pacto humano puede ser invalida. No sé si es una palabra. Invalidad. Que no sé si tiene un acento ahí. En versículo 17, la ley que vino 430 años después no puede ser inválida o inválido el pacto confirmado por Dios. Vemos también que la ley que estamos hablando no fue para proveer la promesa hecha en relación con la promesa de las semillas. Vamos a ver eso en versículo 16 a 18. Dice versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430
30 años después, no la abroga, ¿para qué? Invalidar la promesa. En versículo 16 dice que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, singular, que significa Cristo. Y en versículo 18 vemos que la herencia no fue por la ley, fue por la promesa que hizo Dios con Abraham. Ahora, ¿qué fue el propósito de la ley? La ley fue para añadir por la transgresión. Dice en versículo 19, vamos al versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 19, la ley estaba hasta la semilla, Cristo, hasta que venga a quien la promesa fue hecha. Mira versículo 21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Una pregunta. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 21, el propósito de la ley no fue para estar contra la promesa y la ley no podía dar vida. Versículo 22, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 22, el propósito de la ley fue para enseñarle que ellos estaban bajo pecado y que la promesa fue a ellos que creyeron en Jesucristo. Mira versículo 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice, pero antes la fe, versículo 23, estaban debajo de la ley. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo fue revelado. Sabemos también que el propósito de la ley fue para traerlos a los pies de Cristo. Cuando hablamos sobre el Antiguo Testamento, para Israel, la ley para ellos fue para traerlos a ellos a los pies de Cristo. Mira versículo 24. Y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, esas tres palabras. Siempre son las pequeñas, ¿verdad? Versículo 25, ahora que la fe, Cristo ha llegado, no están bajo de la ley. La ley llegó a su fin cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Ahí se terminó y ellos no estaban bajo de la ley porque Cristo murió en la cruz. Los judíos que fueron convertidos a Cristo, no han muerto a la ley, como dice Romanos capítulo 7. La ley fue sustituido por un nuevo pacto. Escuche lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12.
Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y también bueno. Pero sabemos que la ley solamente fue para un poco tiempo. Y con la venida de Cristo y su nuevo pacto, la ley vino a fin y fue un sistema de justificación. Ahí vemos que la ley fue para la nación de Israel. El propósito de la ley para la nación de Israel, ese fue el propósito. Ahora vamos a ver qué es el propósito, si hay propósito, de la ley, el Antiguo Testamento, para nosotros. Eso, número 2, la ley para los cristianos. ¿Por qué nosotros aprendemos del Antiguo Testamento y leemos de la ley de Moisés? Sabemos que la ley para los cristianos fue para su aprendizaje. Fue para su aprendizaje, para aprender. Nosotros leemos la ley de Moisés, leemos el Antiguo Testamento para que nosotros aprendemos. Mira lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos allá un momento. Romanos capítulo 15, versículo 4. La ley para nosotros es para que nosotros aprendemos. Y eso se lo dice a nosotros en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, eso está hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué se escribió el Antiguo Testamento? Según ese versículo. Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza como cristiano. El Antiguo Testamento fue escrito y preservado para nuestro beneficio. El Antiguo Testamento les da paciencia y consuelo para que nosotros tengamos esperanza, como dice el versículo 4. Sabemos también que el Antiguo Testamento le dice sobre la fidelidad de Dios y cómo Él cumplió sus promesas. Cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, nosotros vemos, cuando leemos, la fidelidad de Dios. Y vemos cómo Dios cumplió sus promesas. Vemos la promesa con Abraham y la nación de Israel. Vemos su promesa para juzgar a los malvados y vengar a los justos. Vemos su promesa de perdonar a los pecados y proteger los humildes. Eso que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando leemos la historia en cómo Dios trabajó con la nación de Israel, le da a nosotros esperanza que Dios va a cumplir sus promesas para nosotros también. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios cumplió las promesas, le da a nosotros hoy en día, en 2016, esperanza que si Él lo hizo en el Antiguo Testamento, lo va a hacer para nosotros hoy en día. Amén. ¿Cuántos ven las promesas de Dios? Amén. Yo sí. Gracias, Señor, que todavía Él cumple las promesas y lo va a cumplir para siempre. Otro beneficio de nosotros leer la ley o el Antiguo Testamento, la ley fue para nuestra amonestación. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, fue para nuestra amonestación.
en el libro de Corintios, Pablo le recordó a los corintios de la caída de Israel en el desierto. Vemos unos cuantos veces de los escritores en el Nuevo Testamento que se refiere al Antiguo Testamento para enseñarle a ellos historias que pasaron, como Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 10 sobre la caída de Israel en el desierto, y lo usó como ejemplo para ellos, la iglesia, aprender. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice, y estas cosas les que acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, no amonestarlo, ¿verdad? Amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sabemos que muchos de los escritores del Nuevo Testamento usan las historias del Antiguo Testamento para enseñar a otros. Y nosotros predicamos, nosotros enseñamos usando el Antiguo Testamento para hacer lo mismo que Pablo hizo, para enseñar, para dar ejemplos, para nosotros aprender de historias que pasaron en el Antiguo Testamento. Y eso todo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas capítulo 3. Hebreos, el libro de Hebreos le exhorta a los cristianos para ser firme, y el escritor se refiere al Antiguo Testamento. Santiago le anima a los cristianos para ser paciente en sus sufrimientos, refiriéndose a las historias del Antiguo Testamento. Pedro le da un aviso de los falsos maestros, refiriendo a los falsos maestros del Antiguo Testamento, usando historias para el beneficio de ellos, para aprender. Y nosotros cristianos, quiero que entiendan esto, nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para recordarnos sobre el peligro de apostasía, como ellos abandonaron su fe en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos leen el Antiguo Testamento? ¿Ve? Y nosotros aprendemos muchas historias. Nosotros los miércoles estamos repasando las historias del Antiguo Testamento, y yo, no sé si ustedes, yo estoy aprendiendo mucho sobre muchas de las historias que algunas son nuevas, que no he oído por mucho tiempo. Algunas son nuevas que nunca he oído, porque a veces se olvida de los pasajes. Y estamos aprendiendo mucho de la nación de Israel, de Judá, y cómo los reyes desobedecieron al Señor, y por su desobediencia vieron el castigo del Señor sobre su nación. Y son historias que nosotros podemos aprender. ¿Qué estamos aprendiendo sobre los reyes? Estamos aprendiendo que si nosotros obedecemos a Dios, Dios va a bendecir. Y ve cómo nosotros podemos aplicar el Antiguo Testamento a nosotros en 2016. Y eso que Pablo quiere que nosotros aprendamos. Otra cosa que nosotros podemos aprender sobre el Antiguo Testamento es la ley. Cuando yo hablo sobre la ley, no solamente estoy hablando de la ley de Moisés, pero estoy hablando de Antiguo Testamento completo. La ley fue para recibir sabiduría. Nosotros leemos el Antiguo Testamento para recibir sabiduría. Pablo dijo que Timoteo sabía las escrituras desde que él era pequeño. Si él sabía las escrituras, significa a ese tiempo solamente tenían el Antiguo Testamento. Mira lo que dice, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Segunda Timoteo
capítulo 3, versículo 15. Sobre Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Okay? Él le dice aquí que las sagradas escrituras, que fue para él el Antiguo Testamento, fue para ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Timoteo era un niño, lo único que estaba usando, que estaba disponible a ese momento, fue el Antiguo Testamento. Y sabemos que lo sabía muy bien. Una persona no puede completamente, en algunos libros, en el Nuevo Testamento, entenderlo sin saber el Antiguo Testamento. Cuando estamos leyendo los libros del Nuevo Testamento, para nosotros entenderla, tenemos que también entender el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque se refiere mucho a, por ejemplo, no se puede entender Hebreos, el libro de Hebreos, sin entendiendo el sacerdocio levítico. Si no entiende el sacerdocio levítico, se va a hacer difícil a entender el libro de Hebreos. Tú no puedes entender el libro de Apocalipsis sin entender la profecía del Antiguo Testamento y la literatura, ¿verdad?, apocalíptica del Antiguo Testamento. Muchos leemos Daniel, ¿verdad?, que habla mucho de Apocalipsis. Eso está en el Antiguo Testamento, la profecía. Si tú quieres ser sabio sobre la salvación en Cristo, tú tienes que estudiar el Antiguo Testamento, como dice el versículo. Otra cosa que beneficia a nosotros sobre la ley, el Antiguo Testamento, la ley es útil para nosotros. Toda la Escritura es inspirado por Dios. Y la Biblia dice, y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura, ¿eso significa el Nuevo Testamento? Sí, pero toda la Escritura, no solamente el Nuevo, pero también el Antiguo. Toda la Escritura es inspirado por Dios, Antiguo, Nuevo. El Antiguo Testamento es útil para enseñar. El Antiguo Testamento es útil para redarguir, para corregir, para instruir, y también el Nuevo Testamento. La ley para la nación de Israel tenía un propósito. Le ayudó a entender el pecado y su necesidad para redención a la nación de Israel. La ley le guió a la nación de Israel hasta que Cristo murió en la cruz de Calvario. Y la ley para nosotros como cristianos, la ley para nosotros, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, es para enseñanza, es para amonestación, es para sabiduría. Y es bien importante que nosotros no pensamos que el Antiguo Testamento no tiene nada para nosotros. El Antiguo Testamento tiene mucho para nosotros aprender. Y tenemos que leerla. Tenemos que aplicarla y usar las historias, los ejemplos para nosotros aprender hoy en día. Yo doy gracias, Señor, por Hebreos capítulo 11, donde le dice a nosotros las bendiciones de todos los hombres, ¿verdad?, que tuvieron fe en Dios
en el Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos menciona a todos los hombres que tuvieron fe en Dios, que Dios usó grandemente para nosotros aprender y usar a ellos como ejemplos en nuestra vida. ¿Qué mucho podemos aprender del Antiguo Testamento? Amén. Y Pablo quería enseñar aquí en capítulo 3 de Gálatas a las iglesias de Galacia sobre esta pregunta: ¿qué es el propósito de la ley? ¿Qué significado tiene la ley para ellos si estaban bajo la ley de la ley del Antiguo Testamento? Y sabemos que hoy en día nosotros como cristianos no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y eso que Pablo le estaba aplicando aquí en esta porción. Y ahí terminamos el capítulo 3, porque ya tocamos la semana pasada versículos 27, 28 y 29. La semana que viene empezamos en Gálatas capítulo 4 y seguimos estudiando este libro. Vamos a estar de pie todos. Vamos a terminar oración. Terminamos en el último himno y hasta el próximo servicio. Señor, te damos gracias por este tiempo, estos minutos que podemos estudiar este libro de Gálatas. Señor, gracias por esta porción en capítulo 3, donde enseña sobre la ley. Gracias, Señor, que nosotros tenemos el Antiguo Testamento para nosotros estudiar, sabiendo que nosotros no estamos bajo de la ley, pero podemos usar, enseñar, aprender, recibir sabiduría, amonestación sobre el Antiguo Testamento y las historias. Vemos tu mano, cómo tú obraste, tus bendiciones, tu poder en el Antiguo Testamento. Vemos cómo tú cumpliste sus promesas. Y Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo, leyendo el Antiguo Testamento para nosotros recibir bendiciones, para nosotros entender también el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos toda la Escritura, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de tener la Biblia con nosotros todos los días. Ayúdanos, Señor, para leerla, practicarla, aprender de la Biblia. Señor, que el poder de las Escrituras, el poder de tu palabra puede cambiar nuestras vidas. Gracias, Señor, como ha cambiado mi vida, la Escritura, tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario por nosotros. Gracias, Señor, por la libertad que nosotros tenemos para predicar y enseñar tu palabra. Señor, ayúdanos para compartir tu palabra a otros, para que ellos también puedan reconocer y conocer de tu amor, entender el sacrificio que tú hiciste para ellos. Y Señor, ayúdanos a tener una relación contigo personal, íntima y apasionada. En el nombre de Jesús.